Sí, recording the children. Listo. Muy bien. Bueno, ahora sí, podemos dar inicio formal a la defensa de tesis, defensa de TFI, perdón. Están presentes las personas integrantes del jurado: Carolina Rubi, Patricia Zapcus, profesor Javier Sueski. Está también presente la tutora del trabajo, la profesora Ana Alvarado. Y bueno, tenés la palabra, Hans, disponés más o menos media hora, 40 minutos, ¿sí? Y después un rato para la defensa, para las observaciones con las preguntas que tengan integrantes del jurado. Y después un ratito para que deliberen y podamos tener el acta, cuando quieras. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, ¿cómo están? Por fin. A ver, compartir pantalla. Es como un programa nuevo que encontré para hacer las presentaciones y bueno, vamos a ver, esperemos que funcione. Y como es pantalla completa, había algo que decía pantalla completa. Ah, es acá. Ahora sí. Bueno. El nombre de la parte escrita del TPI es la causa artesana y el videomapping, propuestas interdisciplinares de investigación y creación en el teatro de títeres y objetos. Es producto de la creación de la puesta en escena de la obra El espectro del Dr. Rus y Memorias de terror en la Candelaria. Mi tutora es Ana Alvarado. Quería como hacer unos agradecimientos. Quiero agradecer a mi familia que me ha acompañado, como que me han enseñado la persistencia, mi mamá, mi abuelita, a Victoria, que es con la que hemos vivido el camino titiritero. Este es un país, yo soy colombiana, en Colombia no hay formación académica profesional, ni técnica, ni de posgrado de teatro de títeres. Así que fue una gran aventura lo que significó para mí la cursada de la especialización. Y digamos que el vivir de los títeres y llevar a cabo, pues ha sido como un acto medio rebelde, medio muy. Entonces por eso le agradezco a Victoria, que es mi amiga con la que hemos llevado a cabo este camino. A Mora, que fue mi amiga de la especialización, a Vero Guerin, que es una amiga también con la que hice títeres en Buenos Aires, que es sombrista, y que amistad, la amistad de ellas fue muy importante, pues como en la cursada, a Ana Alvarado por ser mi tutora, por tener paciencia, por su ojo sabio, por su palabra amorosa. Es muy importante para mí, digamos que me cuesta un poco el tema de las tesis, por eso también me demoré un montón escribiendo. Tengo como una autocrítica ahí bien presente, a Gabriel Bon Fernández, que abrió y me dio como muchas herramientas con respecto al teatro de títeres, y al equipo que hizo parte de, el montaje de la obra, de la puesta en escena. Entonces Andrés Gil fue quien hizo la parte del mapping, Lucas Gil, la parte audiovisual, también la filmación de la obra, también fue una obra que se montó durante la pandemia. Andrés Barrera, que es músico y es investigador de músicas tradicionales, a Jimmy Cárdenas, que es el realizador y el diseñador del dispositivo que lo ven acá atrás. Así no tiene mapping, hoy no, pues no, el espacio como que no da para que se vea bien cómo serían las proyecciones desde el frente. Entonces hay un proyector que está acá al frente y sobre este ataúd se hacen el mapping, pero la puerta y acá también hay unas pantallas donde se hacen las sombras desde atrás, que más adelante les voy a mostrar. Julián Jiménez Franco, que fue quien hizo las ilustraciones en acuarela, que fueron, digamos, después se hicieron las animaciones a partir de esas imágenes. A Eduardo Páez, que fue quien me ayudó, digamos, con la estructura del Dr. Rusi, que también está acá acompañándonos.
que es la imagen que está ahí, y a Isaac Giraldo, que es un amigo que en esta casa se montó, digamos, ya se consolidó, digamos, se llevó a cabo el montaje de la obra en tiempos de la pandemia. Es un amigo que es antropólogo, que me presta también libros y su palabra sabia. Y bueno, quería empezar como por agradecerle a la vida este momento que es muy lindo, es muy importante. La parte escrita está dividida en 4 capítulos. La primera tiene que ver más como con cuáles son los motivos y un poco alrededor de qué gira, cuál es el tema que se va a desarrollar a lo largo de la parte escrita del TPI, que tiene que ver con quién soy yo y qué persona, digamos, entró a cursar la especialización de teatro, objetos, interactividad y nuevos medios, que esta parte es muy importante, y cómo de alguna manera la puesta en escena y la creación del doctor Rusi me ayuda, digamos, a configurar unos diálogos y pues unas formas de pensar propias con respecto a las artes de los nuevos medios. Esto tiene que ver con que yo soy antropóloga, soy titiritera, hago trabajo comunitario, hago trabajo con personas, con comunidades desde siempre y tengo, digamos, he tenido un vínculo muy fuerte con respecto a el trabajo manual, a lo análogo, y tal vez esta cursada me ayudó también a ver que tenía cierta distancia para entender, digamos, o para involucrar de manera pues, explícita, digamos, las tecnologías a mi quehacer y a mis creaciones. Tal vez como un vínculo con lo tradicional, pues además soy antropóloga, también porque sentía que las comunidades con las que trabajaban tienen un acceso bien particular. Digamos que en el comienzo de la cursada pensaba que no había acceso a las tecnologías, pero vivimos en un mundo en donde, y digamos a través de la revisión de algunos autores, te das cuenta que eso es algo que está ahí de manera permanente, y darse cuenta cuál es el tipo de relación que tenemos con esa tecnología es una información muy importante, pues a la hora de pensarnos cómo generar puentes, ¿no? Puentes entre, de alguna manera, el trabajo manual, las artesanías constituyen también tecnologías. Entonces, ¿cómo construimos como un contexto, un mundo ahí en el que en estos conceptos pues dialogan entre sí? Para eso me aproximé a algunos autores que abordan, digamos, el tema de la tecnología en las artes, como Claudia Gianetti, como Arlindo Machado, o que hablan, digamos, de los movimientos que han generado ciertas tecnologías en las artes, como Walter Benjamin, como Philippe Dubois. Y también hay un libro que me parece muy chévere, que es de un filósofo, Richard Sennett, que es El artesano. Entonces, que un poco también aborda estas problemáticas, pero más desde el lado del oficio y de quien hace. Entonces, estos diálogos eh, eh, se nutren o nutren la creación y la investigación del doctor Rusi. El doctor Rusi es un personaje que es un personaje histórico que existió en 1850, entre 1815 y 1851. Era abogado y en esa época Colombia es un país recién independizado, se independizó en 1810. Hay pues como muchas disputas para cómo se va a organizar administrativa y políticamente el país, y él es, digamos, un abogado de las clases populares y es defensor de la causa artesana. Entonces, si miramos como el contexto mundial, Europa se encontraba en la revolución industrial, digamos que las máquinas empezaban a tener un papel más protagónico, empezaba a haber una producción industrial. Y también, digamos que en este contexto colonial o postcolonial, pero muy reciente, entonces también como que hay una tendencia a traerlo de afuera de manera como si fueran lo mejor, ¿no? Entonces, en este momento, Colombia se encuentra ahí entre dos posturas, o el proteccionismo, entonces, que hay unos aranceles altos para que la producción artesana local, pues, se pueda sostener,
o abrir las puertas a todo lo que viene de afuera, que era como, sigue siendo igual la postura en este país como bien fuerte. En esa época incluso mandaban a lavar la ropa a Europa, y él estaba en contra y fue una persona bastante sobresaliente a pesar, digamos, que venir de clases populares. Entonces, y él, siendo un personaje histórico, perdido en la memoria del país, de la ciudad, como un alma en pena. Entonces, de alguna manera representa un ser fantasmal que en el presente cuenta su versión de los hechos, ¿no? Teniendo también, de alguna manera, algunas dificultades para incorporar las tecnologías a su discurso, sin embargo tiene que hacer uso de ellas. Entonces el desarrollo de esta creación es lo que va a ser también lo que se va a tratar durante pues la parte escrita de la investigación. Eso se hace a través de 3 materiales de investigación y de creación. El primero es la memoria, el segundo es el Dr. Rusi como un personaje histórico y el tercero es las sombras. La memoria es un concepto como inmaterial que ha sido abordado por muchas disciplinas, igual de la antropología, y de alguna manera pues son los autores que me interesan. Entonces es un concepto y cómo este concepto yo lo puedo llevar, digamos, a la puesta en escena, ¿no? También desde una perspectiva de creación desde el teatro de objetos y desde lo objetual. Entonces, ¿cómo podría aproximarme a las objetualidades de la memoria? Entonces, a través de la revisión bibliográfica hay 3 elementos que me parecen muy interesantes y que siento que pueden ser llevados a escena, pueden ser poetizados, que tienen que ver con la memoria. El primero tiene que ver con la fragmentación y porque la memoria no es como algo lineal, ¿no? Algo es que está estático y que yo encuentro ahí, sino que casi que yo puedo ir a un lugar de la memoria y encuentro esta parte o esta parte. Y la fragmentación también es como uno de esos valores que tiene el teatro de títeres y objetos. Entonces, una parte puede contar mucho, ¿no? La sinécdoque, que lo igual se ve, digamos, en el desarrollo de la obra, pero también es, digamos, que el abordaje dramatúrgico que hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer es unas unidades de sentido donde se desarrollan unos conflictos, pero no es una historia lineal, porque está hablando, digamos, de esta cualidad, digamos, de la memoria. El otro tiene que ver con la mutabilidad. Entonces, la memoria como es un ejercicio que se realiza en el presente, casi igual, entonces, ¿cómo llevamos esa escena? Principalmente a través de un traveling que se construye en el que el doctor Rusi, porque el doctor Rusi sí existió en Bogotá, hay una casa en la que él habitó, que es conocida, o sea, como que uno investigando sabe dónde llegar, y también el Museo Nacional es donde está su cráneo, que igual ya les voy a contar en el siguiente punto, y que fue esta indagación, pero entonces escénicamente se hace un traveling es como, son unas imágenes, realmente son fotografías del recorrido que haría el fantasma del doctor Rusi desde la casa en la que habitó en el siglo XIX a, digamos, su hogar en el presente, que es el Museo Nacional. Y esta es la parte final de la obra. Lo tengo, no sé si está bien ponerlo o lo podemos poner al final, tal vez, un poco como para no abrir otras páginas. Y por último, la memoria, y digamos que en esta búsqueda objetual, de objetualidades que tienen que ver con la memoria, pues hay un gran hallazgo, o un hallazgo que va a guiar, digamos, el museo, que es el Museo Nacional. Es el olvido como esencia de lo traumático, que es Elizabeth Jelin, que es una teórica, eh, que hace evidente eso. Hay cosas de las que no se hablan, pero ese no hablar está contándonos cosas. Perdón, hay un sonido, un micrófono abierto, por ahí si lo pueden apagar los que están coordinando.
¿Va? Entonces quería mostrarles, esta No, imagen no, que no, aparece en la sigue abierto el micrófono. Patricia, no sé si vos podés mutear. Creo que es Huawei. Huawei Peces. Quiet, ese es. Sí, sí, es el Huawei. A lo mejor pedirle, ahí está. Lo hice yo. Nunca había sido administradora, para eso sirve la tecnología. No mentiras. Bueno, entonces el último, digamos, elemento que tomo de esa revisión bibliográfica que tiene que ver con la memoria, con este material de investigación, es el olvido como presencia de lo traumático. Y eso tiene que ver directamente en esa búsqueda de las objetualidades que tienen que ver con la materia y que pueden ser llevadas a la escena, es el Museo Nacional. El Museo Nacional es el lugar donde en este momento está el cráneo del doctor Rusi, que si aquí en la esquinita inferior, ese es el cráneo del doctor Rusi. Por acá dice Rusi, de hecho, bueno, o lo que dicen los y las investigadoras es que es probable, pero surge algo ahí, es como el Museo Nacional, siendo un lugar que aloja, digamos, la historia patria de los héroes de la nación que construyen la identidad nacional. En ese lugar se aloja un cráneo catalogado como el cráneo del asesino. Entonces, ¿por qué es importante en un lugar de la memoria alojar un objeto que dista de mucho, digamos, del discurso que se suele encontrar en esos espacios, en el museo? Entonces, este es el ataúd museo, es el dispositivo, ese es el primer, digamos, boceto. No, hubo varios bocetos del ataúd museo, pero se elige como dispositivo así teniendo en cuenta, digamos, el concepto y la definición que nos da Javier Suezki de dispositivo, como lugar que dispone, que da paso, digamos, que permite que los personajes y las situaciones que se van a desarrollar en la puesta en escena es un espacio que se transforma, que es un espacio que, pues más allá de un teatrino que guarda y oculta, pues también está contando un montón de cosas. Entonces acá arriba van a ver la acuarela que se hizo sobre el ataúd museo. El Museo Nacional fue la cárcel nacional en un inicio, ese edificio, digamos, que tiene esa memoria. Por eso, entonces acá se ve, digamos, la forma del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando es cárcel? Panóptico, digamos que esta forma de construcción carcelaria es el Museo Nacional, entonces también es el lugar que aloja el cráneo, entonces es la tumba, ¿no? Es el ataúd arquitectónico, digamos, del cuerpo del doctor Rusi, el protagonista. También tiene una llave acá en la entrada, que un poco también fue algo que nos sugirió quien hizo esta pintura, y es porque tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el cierre, ¿no? Y eso nos contaban. Luego el doctor Rusi hizo unos recorridos por el Museo Nacional, eh, le permitieron, eso es lo que pasa con los títeres, cuando una persona a veces va a pedir que le abran esas puertas, no lo hacen, pero el doctor Rusi estuvo en el Museo Nacional, hizo unos recorridos como para encontrar las formas de narrar su historia, de alguna manera de narrar una historia alternativa a la que se encuentra en el Museo Nacional. Pero pues también tiene, y lo que nos contaban cuando fuimos con el doctor Rusi, decían, uy, qué paradójico, porque su cráneo no es parte de la colección abierta, sino que nos abrieron las puertas, nos dejaron ver el cráneo, los cráneos de los otros ladrones, de los que pues ellos los acusan de unos robos y de la muerte del cerrajero, por eso la llave. Y dicen, este cráneo está puerta tras puerta, tras puerta, tras llave, tras llave, tras llave. Es como algo que igual está sucediendo materialmente. El doctor Rusi hizo unas derivas, entonces hizo unas derivas por la Candelaria, haciendo este recorrido entre su casa
lo que fue su casa en 1850, que existe, que está ahí, y el Museo Nacional, y al interior del Museo Nacional, porque va a utilizar unos objetos, y estos objetos, digamos que van a ser los que detonan las imágenes que le permiten al doctor Rusi contar su historia. Este es el cráneo del doctor Rusi, al otro lado dice doctor Rusi, bueno, este parece ser un orificio que el fusil cuando lo asesinan pues le dejó. Estos son los cráneos de los ladrones del Molino del Cubo, que al doctor Rusi se le acusa de ser cómplice de ellos y por eso matan al cerrajero de la ciudad, y nos permitieron hacer cosas como estas, como poner las acuarelas que se habían diseñado para la obra, las sombras, que ese tipo de búsquedas que cuando las hace un títere, que nos hemos dado cuenta de eso haciendo investigación, haciendo creación, eh, como que se permiten otras cosas y hay unos límites ahí que se borran un poco. Y estos fueron los objetos que se eligieron para cada, digamos, cada parte o cada escena de la obra. Entonces, este es el canasto, que es canasto cárcel, que es también otra de los grandes hallazgos y grandes aprendizajes del posgrado, y es, digamos, que podemos llevar a la literalidad. Entonces, el canasto cárcel, casi que, no sé, poetizando las causas que lo llevan a la cárcel. Mi hipótesis es que fue un buen muerto. Al doctor Rusi parece ser que lo asesinan porque no era conveniente que una persona apoyara unas causas que iban en contra, digamos, del estatus de ese momento y de las personas poderosas de ese momento en Bogotá. Este es un libro y, digamos, mirando la manera en que se expone en el museo. Entonces, ¿esto cómo lo podemos llevar a escena? Este es como un mapa de Colombia. Estos son totumas, no sé cómo se llamarán allá, calabazos, pero no acá, es de otro árbol, de la totuma. Y la totuma tiene también un valor importante en la obra porque tiene que ver con la chichería. En las totumas se sirve la chicha y la chicha es una bebida embriagante y de alguna manera también se culpa y es más fácil acusar al doctor Rusi porque hace parte de las clases populares y se la pasa en la chichería, y en la chichería es de alguna manera donde se hace evidente el vínculo que tiene con el muerto. Entonces, este es un mapa de Colombia con, digamos, diferentes totumas. Estos son parte de la exposición del Museo Nacional. Fuimos con el doctor Rusi, con el fantasma, con el grandote que está acá atrás, a tomar fotos, a ver, a encontrar esos objetos que le permitirían al doctor Rusi contar su versión de los hechos. Y esta fue, digamos, ahora sí desarrollando lo que veníamos con lo que empecé, y es cómo encontrar un punto en el que lo tecnológico y trabajo manual puedan, digamos, confluir. Y lo que podía observar es que hay unas estéticas también asociadas a lo tecnológico. Pareciera ser que si tiene esa estética es más tecnológico que si no la tiene, y entonces cómo encontrar una estética que no traicione de alguna manera pues el espíritu y lo que encarna la historia del doctor Rusi. Entonces acá está el cráneo expuesto del doctor Rusi, la totuma que es totuma cárcel, el libro que representa, digamos, la justicia y el acceso, digamos, a las letras y las totumas. Estos elementos son pinturas que están acá, bueno, no sé. A ver. Igual ahí están también. Acá están. Chin, chin, chin. Son materiales, pero entonces fueron pues trabajados para a través de ellos generar algunas animaciones que están, digamos, mapeadas en el ataúd museo que está acá. El siguiente capítulo y el siguiente material de investigación es de José Raimundo Rusi como personaje histórico y personaje fantasmal. Esta imagen que está acá es una pintura antigua, acá está fechada, dice 1851. Fue hecha por José María Espinosa, que cuando fuimos al Museo Nacional, igual ya lo habíamos encontrado en otras búsquedas,
José María Espinosa es como el retratista de la época. Él pintó a la idiosincrasia bogotana, y el hecho de que haya pintado al doctor Rusi, pues habla de que era un personaje sobresaliente a pesar, digamos, de sus orígenes y de su clase social. Por eso, esta imagen es, es la que inspira la creación del personaje material, que es el que está acá, ¿no? Entonces ahí un poquito busqué unas imágenes donde estuvieran más o menos iguales, la capa, las descripciones que hacen de él. La idea en este caso es hacer una investigación histórica, en la que, un poco antropológica, en la que se van a buscar fuentes de la época, noticias, crónicas, pinturas, y por un lado, esas son las fuentes que para acercarnos, para aproximarnos al doctor Rusi, para poderlo conocer, para construirlo como personaje, y por el otro lado también hablan de la otra faceta del doctor Rusi, que son fuentes que tienen que ver más como con su presente fantasmal, con lo que puede representar, porque hay muchas versiones de él, que sobrevivió, que se lo encontraron en Europa, que aparece en el centro, recordándole a la gente que es inocente. Estas búsquedas, a ver, estas búsquedas y esta indagación documental desemboca básicamente, escénicamente, en 3 lugares. El primero tiene que ver con la apariencia y con la construcción material del personaje, como lo ven ahí. El otro tiene que ver con la voz del personaje, ya que del doctor Rusi, de José Raimundo Rusi, hay publicaciones, incluso su defensa está publicada. Entonces, podríamos decir que podemos acercarnos a la manera en la que él hablaba. ¿Cómo hablaría un abogado en 1851 para que una persona de clases populares se pueda acercar o pueda tener acceso a la justicia? Entonces es un lenguaje, un español antiguo, bastante adornado, está a su defensa, y esa es una lección que tiene que ver con la voz y con el punto de vista del protagonista. El doctor Rusi habla un español antiguo también, de alguna manera evidenciando las dificultades que podría tener un personaje de esa época queriendo comunicar una versión de los hechos pues en el mundo actual. Y por último, también esta investigación histórica tiene que ver con la construcción del universo sonoro de la obra. Entonces, lo que hubo fue una aproximación, no es un ejercicio documental, no, se busca que haya unas atmósferas que tengan que ver con el terror, con la injusticia, pero digamos, al realizar una investigación sobre cómo es la música en el altiplano, en Bogotá, en esa época, pues nos damos cuenta que la música está presente en todas las clases sociales, en las clases populares. Hay pinturas de la época con personas descalzas, campesinas, campesinos, bailando, tocando música, y también las clases, digamos, adineradas de la ciudad. Y se parte entonces de esos ritmos, de esas musicalidades, de esas sonoridades, de esos instrumentos para crear, digamos, la sonoridad de la obra. Que digamos que ahí, pues, que de esa manera. Hay algo que les quería contar, y es que la obra, pues como el doctor Rusi lo creamos en Buenos Aires, él se materializa en Buenos Aires, así gracias a la ayuda de Eduardo, de Moramigo, bueno, y de las búsquedas de ese momento. Entonces nosotros hicimos un viaje con Victoria, 9 meses, Buenos Aires, Bogotá, y también, digamos que entonces quería contarles como eso que no está ahí en la parte escrita, pero el doctor Rusi lo estuvimos llevando a los cementerios que habían en las ciudades donde visitábamos. Estuve en varios lugares, como también encontrando ritmos, velocidades, voces. Hizo parte como de otro, hace parte de hecho de otro montaje, ¿no? Que es el presentador, que se llama Soledades Breves, como que él fue agarrando una carne y un cuerpo, y tiene que ver con esa investigación de ese material. De hecho, acá, este es un diario de campo muy antropológico, pero es un diario de montaje. Entonces, durante el viaje estamos en tal ciudad, o no escribí nada, o encontré esto sobre la memoria, me estoy leyendo un libro de no sé quién, no sé, me estaba leyendo Ana Karenina cuando estaba por allá en Lima, uy, entonces dice que la sombra de la muerte. Entonces, como que hubo una indagación también como vívida.
del doctor Rusi. Entonces quería pues también como mostrarles eso. Esto es como esto es en un cementerio en Ecuador, esto es en Bolivia, entonces también nos permite ver que hay muchas concepciones sobre la muerte, algunas más terribles que otras, algunas más serias. Ir con un títere a un cementerio también genera como muchas reacciones en las personas que asisten a los cementerios. Entonces en unas ocasiones nos dijeron, no, ustedes qué hacen acá, está muy mal, y en otros lados nos tomaban fotos y les parecía divino y como que tenía mucho sentido. Que creo que también como que pensar que la muerte es como un bloque sólido que yo puedo definir de una manera, pues en este viaje nos dimos cuenta que no era así. Acá está pues en el cementerio La Chacarita, ahí está como en una playa en Río de Janeiro. Y bueno, eran unas fotitos como para contarles que el viaje, y casi que en este diario yo me doy cuenta como, uy, acá salió la idea de cuando van a esculcar al artesano y salen las cositas, acá está el dibujo, después eso se desarrolló, pero como es un diario de campo, hay fechas, hay también la desolación, no me sale, no encuentro yo mucho sin escribir sobre ti. Y el último material, ya, para cerrar, son las sombras. Las sombras, digamos que como concepto poético, pero también como una técnica de manipulación. Finalmente es la técnica central de manipulación de la obra y tiene que ver precisamente como con todos esos vínculos poéticos que tiene. Primero que todo, con la muerte. Con la muerte, porque pues el doctor Rusi es un muerto o es un alma en pena, porque la sombra pareciera un lugar liminal, pareciera no, o ha sido entendido como, y al indagar sobre el origen de algunas tradiciones de títeres de sombras, pues vemos que en estas historias de origen, pues lo primero que sale es la muerte, que eso ya está ahí como más desarrollado en la parte escrita. Entonces vemos un vínculo poético perfecto o la técnica que va a ser la que de la que se va a servir el doctor Rusi, este fantasma, para contar su versión de los hechos. Esto es la técnica, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, digamos, el abordaje estético de esa técnica? Pues tiene que ver con esta indagación que hemos hecho del doctor Rusi y pues una de las hipótesis es que el doctor Rusi pues era una persona letrada en un tiempo en el que las personas no sabían leer en Colombia, digamos, el acceso o casi que era un saber que no era tan, que era un privilegio de clase. Entonces, la hipótesis es que él, a través de la escritura y de este saber podía permitirles el acceso a la justicia a personas de clases populares, a las personas que van a la chichería, pero también a los artesanos y artesanas, que era pues una causa que eh, defendía. Y ahí en esa indagación de esas estéticas, porque la sombra suele estar hecha como en madera o en cartón y estar calada, eh, encontramos el lápiz 3D, que hay algo que me parece muy chévere y es que permite que la línea se levante. Entonces hay otra lectura y es una estética que está vinculada con la escritura y está vinculada con la línea, que es una de las búsquedas y es algo que va a estar de manera transversal. Por esto mismo de lo artesanal, ¿no? Cómo visibilizar, digamos, el trabajo manual en las tecnologías y en los nuevos medios, ¿no? Y por otro lado, pues tiene que ver con el mapping y cómo ponemos en diálogo la sombra y el mapping. Entonces, en este caso, escénicamente, lo que va a aparecer en el mapping es lo que muestra el Museo Nacional. Entonces, es el discurso, digamos, hegemónico, y lo que producen las sombras es estos otros discursos y son esas otras versiones de la historia. Entonces, acá, pues, esto que se ve acá en el frente, estos cuadros, digamos, que representan una exposición de cuadros del Museo Nacional y las sombras que están por detrás casi que jugando con esos elementos y tergiversándolos y creando otras versiones. Acá está el doctor Rusi y al lado el ataúd museo
Este es el lápiz de filamento 3D, este es un ejemplo de las sombras y les quería mostrar, ahora sí, les quería mostrar la parte de atrás del teatrín. A ver, ¿cómo activo acá? Creo que tengo que dejar acá de compartir. Y voy a abrir esta pantalla. Y darle la vuelta. Ahí me dio la vuelta. Ahí. Entonces, acá está el doctor Rusi, es grandote, es bien grandote. Y este es el ataúd museo. Digamos que hay un poco de luz, hoy ya está haciendo mucho sol, pero les voy a mostrar desde atrás. Entonces acá tenemos una pantalla y acá la tapa es otra pantalla. Esta puerta se abre y se cierra el ataúd museo. Y acá estamos en la parte de atrás. Acá están las sombras. Acá está viendo. Y eso es lo que, o sea, una sombra de este tipo y de este grosor no. Hans, Se puede Hans, ¿me escuchás? Hans, Hans, ¿me escuchás? ¿Aló? Ay, sí te Hola, escucho. hola. ¿Podrías No, pasar tenía un poquito apagado más? ese micrófono. ¿Podrías pasar tu celular un poco más despacio por el detrás del ataúd, por favor? Ok, ok. Para ver qué hay. Gracias. A ver, acá está el detrás. A ver, les voy a mostrar. Eh, la ubicación de las luces fue como también una gran investigación. Entonces están pegadas a la puerta para que podamos abrir y cerrar la puerta del ataúd. Y acá, pues acá está. Estas son las sombras, ¿no? Entonces esto, que es una página, es la línea levantada. Eso lo permite eh, pues este filamento de impresora 3D, estamos levantando la línea. Acá está. Entonces, estas luces, de hecho, las hicimos o las hice con Alfredo Ciares. Entonces, así soldé cada piecita, las resistencias, son luces LED. Ahí está la otra sombra. Entonces acá tenemos un espacio que está en blanco para poder ver en lo oscuro. Acá hay una mesita. Usamos algunas cosas para sostener las utilerías. Si no se van a mover mucho, entonces eso se va a quedar ahí estático. Acá están, digamos, las luces. Ella es Rosita la chichera. Y queríamos mostrarles el retroproyector porque pues como que produce efectos como muy lindos. Esta es la sombra de la acuarela del cráneo del doctor Rusi, porque es para el juego que sucede acá, en esta ventanita acá chiquita. Va a aparecer el mapping y va a aparecer la sombra y la sombra se va a despegar, digamos. Y tenemos ahí donde poner las sombras. Este es el retroproyector, pero parece que se le quemó el bombillo y usamos como una pecera porque esto es muy potente a nivel de imagen, no usamos mucho color en la obra, pero pues digamos que un color que se mueve es muy potente. Y bueno, creo que eso es todo. Ahí está, acá está Vicky. Muchísimas gracias. Que habías pasado muy rápido. Hola, Vicky. Habías pasado muy rápido por ahí atrás. A ver.
Y ahí está la luz. Esta es la fuente de luz. Y este es el retroproyector. Genial, muchísimas gracias. Y ya, creo que eso es todo. Me puse roja. ¿Listo, Hans? Bueno, podemos Sí, aplaudir sí, sí. entonces. Ay, Bravo. Bien. Pueden aplaudir y pueden también observar, preguntar. Sería ese el espacio para que Javier, Caro, Patricia puedan observar o preguntar lo que quieran. ahí acá está Eduardo. Eduardo fue, él construyó la estructura del doctor Rusi. Ay, si quieren les mostramos. Es como un chaleco en aluminio. Que uno se pone así, y es muy, muy grande. Gracias por venir, a las personas que vinieron también, es muy lindo, gracias, muchas gracias. Perdón, Hans, una cosa, ¿los dibujos son tuyos? ¿Los dibujos del De las lápiz? sombras, sí. Ah, Ok. por ahí eso tampoco lo nombré, pero digamos que teniendo en cuenta más o menos ese universo, uno empieza a ver que hay artistas que tienen búsquedas similares. Entonces, Tim Burton fue como un gran inspirador, hay otro que se llama Edward Gorey, que digamos que veo casi en sus dibujos como una evocación de las sombras, está como ahí muy presente, entonces yo podía percibir como unas atmósferas tal vez titiriteras, tal vez sombrísticas y ahí como que me inspiro, sí. Esos dibujos y las acuarelas las hizo otro artista que se llama Julián Jiménez Franco, pero sí. Bueno, Gracias. estimados integrantes del jurado, estimados y estimadas, si quieren Sí, preguntar. no, yo simplemente quería como rescatar la investigación que hiciste en torno a las sombras, ¿no? O sea, como el hallazgo del lápiz 3D me parece que te dio una herramienta súper apropiada para lograr esta estética, esto como vos lo llamás la línea levantada, ¿no? Que es súper difícil de lograr en las sombras esa estética que vos lograste. Porque en general las sombras, bueno, el calado es muy complejo y se manda, hoy en día hay calado láser, se manda a hacer, pero está la perfección del calado láser que vos no quisiste tomar como estética. Y me parece, nada, súper, súper apropiado la elección la búsqueda de la elección estética que da el lápiz 3D, ¿no? Y esta combinación con el mapping, nada, esto de poder entrar a los distintos espacios, justamente el artefacto que armaste, ¿no? De poder marcar los espacios escénicos, nada, súper felicitaciones porque me parece un trabajo desde lo teórico, bueno, nada, pudiste mezclar todos tus deseos y habilidades y eso es súper valorable y además muy difícil, ¿no? A la hora de producir artísticamente uno siempre resigna muchas cosas y me parece que acá vos le buscaste la vuelta para lograr esa confluencia. Así que felicitaciones. Gracias. Hans, bueno, me pareció muy interesante tanto tu trabajo, el trabajo teórico como la obra que nos compartiste y tu exposición. Y quería plantearte que me resultó
aparte de otros elementos, muy interesante de cómo trabajaste los conceptos teóricos en relación a los procedimientos escénicos en la obra, ¿no? Cómo pensar la memoria y cómo pensar la memoria en relación a la fragmentación y cómo pensar esa memoria en relación a la fragmentación y poder pensarla en la obra, ¿no? Y cómo de alguna manera, pensando justamente uno de los autores que vos trabajás, ¿no? Que es Walter Benjamin, cómo esa memoria se pone en debate justamente también en tu obra a partir de los procedimientos, ¿no? Porque aparecen nuevas cognoscibilidad sobre esos, digamos, hechos, ¿no? Que vos estás planteando con respecto al personaje, ¿no? Entonces me resulta muy interesante eso, ¿no? Porque es también un poco el trabajo que en algunos textos, algunos de los autores que vos trabajás también, ¿no? Toman la cuestión, ¿no? Y cómo eso se vuelve en relación con los procedimientos escénicos. Muy interesante. Igualmente la cuestión de lo fantasmal con la cuestión liminar, ¿no? Que estás pensando con relación a las sombras también. Y cómo esto se va relacionando también teóricamente y se vuelve procedimiento en la obra. Me gustó mucho, así que bueno, felicitaciones, Hans. Gracias, muchas gracias. Yo, bueno, acumulo a lo que se dice, también como otro aspecto que es, creo que hay como dos cosas importantes. Una cosa es ver la obra en sí misma y otra tu trayectoria. Digamos, algo muy importante de tu trayectoria, que es saber cómo conocer un poco cómo llegaste y con qué inquietudes y con qué lenguaje llegaste a la especialización, y cómo te abriste y te dejaste sorprender a cosas que tal vez en algún momento te pueden haber provocado un poco de resistencia o de sorpresa o de conflicto con tu forma de trabajar, ¿no? Y verte ahora así bueno, habla de una gran reflexión y apropiación de todo lo que va proponiendo la especialización, ¿no? De los diferentes, nada, los diferentes cursos, eso es muy sorprendente, agradable de ver, ¿no? Es decir, bueno, como que saliste de ese río mojada, no sé cómo decirlo, que atravesas la carrera integrando cosas para tu lenguaje personal, porque no creo que haya para nada una resignación de lo que hacías, sino como una profundización, una integración. Eso parece súper importante. Y con respecto a la obra, eh, bueno, yo creo que pude ver un poco el origen de la obra, ¿no? Cómo empezó en el papel. Entonces ver de cómo esa idea empezó en el papel, a todo el proceso de reflexión y profundización que hiciste, es impresionante. O sea, pensando cómo empezó eso en un papel en un aula, ¿no? Y bueno, cómo fuiste, bueno, con deseo, ¿no? Desea decir Patricia, ¿no? El deseo de profundizar esto, profundizar lo otro. No pasar de cómo fuiste integrando cosas, tomar algunas notas, ¿no? Como en tanto la realización, la integración, cómo profundizás, esto que hablaba recién de cómo hay un pensamiento dramatúrgico, perdón que llevo agua para mi molino, pero No, pero es supe, algo que tal vez como que tantas cosas que uno quiere decir, pero se me falta. Y yo, la obra, casi el texto original, fue escrito en la cursada contigo. Pues hice 2 materias, ¿no? Pero es un texto que me gusta un montón y que ahí están los elementos de esas materias me pasaron por encima y están ahí. Bueno, el ensamble, lo que dice Danán y todo, pero también como un pensamiento dramatúrgico, digamos que no solamente, como te decía recién Patricia, la sombra, la proyección no es solamente un recurso, sino que está todo, el mapping, o sea, todo está como integrado, hay un pensamiento dramatúrgico, y eso sí es una gran evolución también de por ahí la mirada que tenías cuando entraste a la especialización, ¿no? De esta mirada integral.
Nada, también con respecto a la teoría me gustó que tomaste autores, ¿no? Que no eran necesariamente, vos tenés todo tu campo antropológico, que lo aportaste, y eso es súper importante porque no es, digamos, no es común que alguien venga de la antropología a la carrera, que lo integre. Ahí está Sergio Murillo, que también es otro antropólogo. En Sí. Colombia está lleno, en Bogotá está lleno de titiriteros que hacen antropología, antropólogos, ¿no? Pero bueno, no sé, traer a gente como Lía Gelín, que tiene que ver con estudios de la memoria en el campo de la historia reciente en Argentina, o sea, como poder integrarlos así. Y yo sí tengo una pregunta para hacerte, que no tiene que ver no tiene que ver para nada con la obra, sino al conocer un poco tu trabajo, no sé, tu trabajo con estas mujeres en el Bronx, ¿no? Al conocer tus preocupaciones de un teatro accesible, popular, dicho en palabras tuyas, digamos, ¿no? Como preocupación en ese momento. Quería preguntarte a quién le mostraste ese trabajo, si lo pudiste mostrar en los circuitos en donde generalmente trabajabas, o mostraste otros trabajos que no tenían esta tecnología, y qué pasó en el encuentro de estos públicos con este trabajo, ¿no? Quería escucharte. ¿Se entiende la pregunta? No sé, si el doctor Rusi la ha Bueno, presentado a otros públicos, bueno, eso es algo que hay que decir. Ese primer capítulo me costó un montón porque no era como voy a escribir un capítulo hablando mal de la tecnología. No es la idea, ¿no? ¿Para qué, no? Como no, ponemos como un panorama, unos autores a dialogar y un poquito hablar de lo que está sucediendo con este personaje que le está encarnando unas causas y que tal vez yo también, ¿no? Porque soy de causas. Eh, y entonces, en mi quehacer como artista, lo que veíamos también era montar obras que técnicamente no tuvieran demasiadas cosas técnicas porque eso iba a impedir que llegara a muchos públicos. ujú. El doctor Rusi es una obra que no se ha presentado mucho. Sin embargo, lo que nos venimos dando cuenta es que si yo voy a involucrar algo técnico, tendría que tener algo de autonomía, ¿no? No puede depender que la sala tenga o que el lugar tenga. Y entonces, ¿cómo construir, digamos, un sistema que tenga esa autonomía? Entonces, tenemos nuestros propios equipos, entonces, que lo que vamos a requerir probablemente es oscuridad, pero se puede presentar. Casi que es algo que, como hace parte de nuestra forma de hacer, pues yo creo que el doctor Rusi se podría presentar perfectamente. Y entonces esos lugares representan retos hermosos, maravillosos, pero son lugares que para nosotras son muy importantes. Y son lugares que para nosotras es importante que puedan llegar, pues, este trabajo. Y yo veo que sí se puede. La verdad, lo que necesitamos es oscuridad, como en las sombras, la mayoría de las veces lo que vamos a necesitar es oscuridad, pero los equipos lo tenemos, digamos que tampoco a nivel de luces, en ese montaje tampoco es tan complejo. La obra, pues digamos que el sistema de luces sobre todo tiene que ver con las fuentes de luz, linternas, retroproyector, las luces y pues con el proyector que hace el mapping, pero eso hace parte del montaje y está ahí todo, es como un paquete. Y tendrá que ir, ¿cierto? A esos espacios. Porque una cosa que me gustó mucho del trabajo es que, si bien tenía lenguajes, voy a hablar desde el prejuicio total, ¿no? Lenguajes que podrían ser considerados sofisticados, es un espectáculo totalmente accesible. No por utilizar tecnología, vos, digamos, no es que Pasa. no tiene que ver con una estética, una trayectoria tuya, con ideas que has expuesto durante las cursadas, ¿no? Que integraste la tecnología a tu discurso. Eso es lo que quería decir. Y muchísimas felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes, también han hecho parte re importante. Ese viaje como que me cambió un montón así la cabeza y el doctor Rusi ya era una idea que quería desarrollar desde hace mucho tiempo y suelo ser de procesos largos, pero es ayer como armando el teatrín y todo, yo lo veía y yo decía, uy, tan chévere como poder hacer algo que, ay, esto me gusta
y agradezco a todas las personas que hicieron parte, que me enseñaron tantas cosas, o sea, cada pasito que está ahí, yo me siento a gusto, sí, como que, no sé, en el diario de campo puede estar, me equivoqué, llevo una semana sin escribir, ¿sí? Está pasándome esto, pero es como algo bien auténtico. Y, y a ti, Javier, porque por ti conocí el posgrado y me terminé yendo para allá y ahora está el doctor Rusia ahí presente de una manera como se lo merece. También es un Creo homenaje. que en realidad es Sergio que organiza estas diplomaturas, ¿no? Que permitieron que vaya Ana, que pasamos varias personas. No, y otra cosa que te quería pedir es que, bueno, vos te preocupaste siempre por la reflexión y por escribir, y que no hay, bueno, siempre está la necesidad de escribir y producir material, y que podrías perfectamente hacer de este escrito algo que pueda colaborar a los procesos, ¿no? De creación de otras personas, ver si cómo va. No sé si la palabra es bajarlo, hacerlo más accesible, porque no tiene un tono muy académico, pero sí que estaría súper bien que puedas hacer de que puedas publicar este trabajo, o si querés modificarlo, pero sería muy bueno que circule como experiencia y que circule para que gente preocupada en el lenguaje o gente pueda leerlo también, porque está muy bien. Sí, para hoy quería tener el documento. Lo mandé diagramar, pero bueno, hubo algunas dificultades, pero voy a tener un documento como hecho para más accesible para la gente y también visualmente más agradable, diagramado ya. Yo espero esta semana, se los estaré compartiendo. La idea es como compartirlo también. Ahora estamos como en un momento en el que estamos teniendo unas materias en unas universidades, entonces también estamos ahí como pues queriendo tener unos materiales más organizados para poderlos compartir a esas personas que están interesadas en los títulos y en la investigación social. Bueno, perdón que haga de mala de la película, pero los tiempos en la televisión son, son escasos, son tiranos y están, digamos, adelantando cosas que por ahí vienen después. No sé si la tutora, la profesora Ana Alvarado quiere agregar alguna cosita, alguna pastillita a esto y después ya el jurado se aísla para pensar. No, gracias, Silvana, no, que deliberen tranquilos y todo lo demás lo podemos hablar después de la nota, ¿no? Perfecto, perfecto. El público se puede quedar, o sea, irse ahora y volver para el momento en que le dan la nota, ¿no es cierto? Sí, o Ahora se tiene que ir. Podemos crear no sé cómo se llama, un aula o Sala para pequeños grupos, dicen acá. ¿Lo hago? Dale, y entonces A ver, asignar manualmente. ¿Nos acompañás, Silvana, para la redacción, puede ser? ustedes quieren, claro, por supuesto, me quedo. Y entonces después avisamos en el grupo, nos quedamos, es más fácil que incorporar. ¿Y tú sabes cómo? No, y no, ¿Sabes mentiras, no sé. O sea, creé la sala, pero no sé si ustedes pueden acceder a la sala 1. Creo que tenés que incorporarnos, a ver, déjame ver. Manualmente, tenés que poner manualmente uno por uno a nosotros. Para grupos pequeños, asignar manualmente debería ser, ¿no? Ah, listo. Entonces, Solamente a los que Solamente no. al y A los jurado jurados. y a mí. ¿tú eres Huawei? No, No. yo soy Silvana Franco. Ay, no me aparece. Debe ser Huawei Smart 2020, ¿no? No, ese es otro. No. ¿Querés que Y intente si no, yo? que la gente salga y Patricia, vuelva a entrar. Saúl, Hans, Ana Alvarado. No, Caro Ruiz, sí, pero a ver, Silvana. Caro Rubi, Javier Soeschi, Patricia Sarcus y Silvana Franco. No me sales. Bueno, déjame ver. Sala Yo 1. de- Bueno, si quieres hacerlo. Hans, yo dejaría de grabar también y después volvería a grabar cuando volvemos. Exacto. Gracias, Pato. Sí. Bien, bueno. Por un lado, felicitar, como dije, felicitar a Hans y vamos a dar lectura al acta. ¿Sí?
Espera que... vamos a compartir pantalla para dar lectura al acta. ¿Están viendo el acta? No, todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno. Paso a leer entonces el acta de la defensa del trabajo final integrador de la especialización en teatro de objetos. Dice: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas del lunes 19 de diciembre del 2022, se reúnen en forma remota y a través de la plataforma institucional las siguientes personas integrantes del jurado: profesora Carolina Ruy, licenciada Patricia Zapus y profesor Javier Sueschi, para la defensa oral y pública del trabajo final integrador titulado La causa artesana y el video mapping, propuestas interdisciplinares, investigación, creación en teatro de títeres y objetos, acompañado de la obra El espectro del Dr. Rusi, Memorias de terror en la Candelaria, de la estudiante Hans Blady Lancheros Guerrero, pasaporte AQ805807 de Colombia, de la especialización en teatro de objetos, interactividad y nuevos medios del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Se encuentra presente en la reunión virtual la profesora Ana Alvarado, tutora del trabajo. Luego de la exposición, las preguntas y observaciones correspondientes, y conociendo la obra que acompaña el trabajo, las personas integrantes del jurado resuelven calificar el trabajo final integrador con 10 sobresaliente, con recomendación de publicación, según consta en los folios 77-78 del correspondiente libro de actas. Fundamentan su calificación del siguiente modo. A. El tema de la tesis está basado en la pregunta: ¿cómo se puede hablar de un personaje que defendió la clase artesana del siglo XIX a partir de recursos tecnológicos más recientes? Para ello, el artista propone investigar escénicamente las tensiones, encuentros y confluencias que presentan el vínculo entre las artes de los nuevos medios y la artesanía titiritera. Dicha investigación está centrada en la temática que aborda la obra El espectro del Dr. Rusi, Memorias de terror en la Candelaria, inspirado en el personaje histórico José Raimundo Rusi, que pervive en la memoria popular de la capital como un alma en pena que vaga por el centro histórico de la ciudad. El trabajo es satisfactorio en su planteo, desarrollo y elaboración. Además, acompaña de manera teórica la creación de una maquinaria dramatúrgica que cumple con el objetivo propuesto de fusionar formatos escénicos que logran interrelacionar tecnologías diversas. B. El trabajo es original en sus conceptos y genera un aporte interesante el abordaje de la investigación antropológica ligado a las artes escénicas. Resulta apropiada la decisión de poner en diálogo un lenguaje ancestral, como el teatro de sombras, con las nuevas tecnologías del mapping. Por otra parte, el trabajo logra integrar y apropiarse de los contenidos de las diversas áreas de estudio de la especialización y aporta de manera significativa al desarrollo del teatro de sombras contemporáneo, al utilizar una herramienta de la tecnología actual, lápiz 3D, consolidando una estética fuerte. C. La bibliografía es adecuada y la presentación general es correcta. D. En cuanto a la defensa oral, se cumplió satisfactoriamente con las observaciones de los informes evaluativos que recomendaban exhibir los bocetos de los artefactos y dispositivos escénicos propuestos en el trabajo. La exposición fue clara y completa. Y ahí van las firmas de los integrantes y las integrantes del jurado. Bueno, y ahora sí. Ahora sí podemos... Bravo, Hans. ¿Qué trabajo? Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Abrazo virtual. Pueden aparecer las caritas de los que están ahí, que no se las ven. Ah. Bueno, Pueden grabar, pueden dejar de grabar también. sí. Paul Bautista puso unas Ah, felicitaciones. sí. Felicidades. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Mi familia. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Vicky. Bueno, Bueno, habrá que ver el espectáculo en vivo ahora.
Pero por Claro. supuesto, toca ir a Argentina, ¿no? El doctor Rusi, yo creo. Sería Podés muy- dejar de grabar, Hans. Y a Chile. Deja Sí, de grabar, dice Silvana Hans. Aparte tiene toda una parte